Son las palabras de siempre asumidas por quien prometió que nunca las diría. Son las mismas palabras y las mismas medidas y es el nuevo miedo a que nos acostumbremos a ellas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Del corazón asín de ancho al no más menas. Una cosa antes de empezar. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace tu banco con tu dinero mientras no lo usas? Para Triodos Bank, la respuesta importa. Te contamos más al final del episodio. ¿Ha mentido Juanma Moreno? ¿Ha traicionado a sus propios votantes al llegar a un acuerdo de coalición con Vox que incluye políticas xenófobas de prioridad nacional? Lo digo claramente, yo no tengo ningún interés en gobernar con Vox, ninguno. Este es el Juanma Moreno de hace unas semanas, en una entrevista con la SER. No tengo ningún interés en gobernar con Vox, dice el líder del PP en Andalucía. Bueno, ¿y entonces? ¿Por qué acaba de conformar un gobierno de coalición con Vox en la vicepresidencia? Y desde el PP nos dicen, a ver, esto no es una mentira ni es una traición. Él no dijo, prometo que no lo voy a hacer. Él dijo, no tengo ningún interés. Y vamos, interés no tiene, pero es que no le queda otro remedio. Otra entrevista en El País. Esa experiencia ya me ha servido para saber que un gobierno, en este caso con Vox, es un gobierno muy difícil, un gobierno yo diría imposible. Aquí dice que un gobierno con Vox es imposible. Ya bueno, nos dirán ahora. Él quería decir que es un gobierno complicado, insufrible, no que no fuera posible de imposible, sino que sería un lío. ¿Qué pasa si rompemos esa estabilidad? Pues evidentemente que nos metemos en un lío, en un gran lío. Pero anda que no nos metemos en líos en la vida, ¿verdad? Nos dirán ahora. Y salimos de ellos. De hecho, Moreno Bonilla sigue admitiendo que no está contento, que no está cómodo con Vox. Pero claro, ¿cuántas veces las cosas del trabajo nos permiten estar contentos? Pero las hacemos. Lo que pasa es que la traición de Moreno Bonilla a sus propias palabras va mucho más allá del análisis semántico. Julio de 2024. Moreno Bonilla hablando de inmigración en el Parlamento andaluz. No solo hablando, respondiendo al portavoz de Vox, que ahora es su vicepresidente. Lo que de luego no estamos de acuerdo es utilizar la migración como un elemento político. Mire, ustedes utilizan de una manera sangrante, y lo digo así, sangrante la migración para generar eso, para que hayan conseguido que sea un problema. Y ustedes no quieren que sea el cuarto problema, quieren que sea el primer problema. Porque consideran que si es el primer problema, eso le van a dar voto, le va a dar rédito político. Y eso es lo que están buscando. Y por eso dicen cosas que no son ciertas. Usted está diciendo aquí que todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes. Mire, para que usted lo sepa, de toda la delincuencia que se ha cometido en Andalucía en el último año, solo un 7% ha sido causada por personas migrantes, y muchos de ellos, por cierto, europeos. A pesar de su opinión, a pesar de los datos que él mismo defendía hace unas semanas, Juanma Moreno ha admitido el veneno de la xenofobia en el corazón, ya no tan sensible, de su gobierno. Si usted cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan lo que usted quiera romper. También son palabras de hace 2 años, también para responderle al que ahora será su vicepresidente, Manuel Gavira, con el que ha llegado a un acuerdo en el que pone explícitamente no más menas. Prioridad nacional. Esto decía Juanma Moreno cuando le preguntaban por la prioridad nacional que Vox estaba pactando con otros varones del PP en otras comunidades. Bueno, la prioridad nacional es un eslogan efectista y recurrente, ¿no? Que Vox ha tenido el ingenio, ¿no? de sacarlo, ¿no? Vox dice lo que algunos quieren escuchar, ¿no? La prioridad nacional es hoy un eslogan efectista que forma parte del programa de gobierno de Juanma Moreno. Hay más. Pero más allá de esa frase, más allá de ese eslogan, porque es un eslogan de campaña, hay una realidad. Y la realidad se llama Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica en Andalucía, Constitución Española. Y esos son los márgenes que hay. Entonces, puedes decir lo que tú quieras. Andalucía no tiene competencia en materia migratoria, ni Andalucía ni ninguna otra comunidad.
Es decir, el principio rector y segundo punto del acuerdo PP-Vox es algo para lo que el propio presidente de la Junta dice que no tiene margen real. Y yo estoy viendo unas promesas que unas son irreales, las promesas que yo estoy escuchando, pero irreales, o sea, inalcanzables, y otras son ilegales. Por tanto, nos estamos moviendo en el campo del no realismo. Estamos engañando a los ciudadanos con esas promesas electorales. Es decir, que el segundo punto de su acuerdo de gobierno es irreal, inalcanzable y quizás ilegal, con el que además se engaña al ciudadano. Todo eso según el propio Moreno Bonilla. Nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía, la prioridad andaluza, ¿no? Y por tanto eso es lo que nosotros vamos a respetar y lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Cuando María Guardiola, en Extremadura, acabó cediendo a todo lo que Vox le pedía, en 2023, Juanma Moreno, entonces protegido por una mayoría absoluta, dijo esto. Bueno, María ha tenido que tragarse sus palabras. Eso es así, pero vamos, los políticos nos tragamos a veces nuestras palabras. Pues eso. Aitor Ribeiro, hola. Hola, ¿qué tal? Aitor Ribeiro, compañero que sigue la actualidad del Partido Popular en eldiario.es, y saludo también a Dani Cela, eldiario.es Andalucía. Hola, Dani. Hola, Juanlu. Dani, le hemos dado muchas vueltas a si Juanma Moreno pactaría o no pactaría con Vox, si tragaría o no tragaría. Yo creo que el final estaba cantado. No sé si a ti te sorprende el resultado final. Yo sí estoy sorprendido. Juanma Moreno sigue siendo un dirigente templado en las formas porque no es una persona bronca, no tiene un estilo de hacer política pendenciero, pero a todas luces este acuerdo de gobierno con Vox, Moreno ha sacrificado mucho de su capital político del que has hablado, ¿no? Sobre todo me llama mucho la atención que el PP nacional, que ha celebrado este pacto incluso más que el PP andaluz, considere que ese sacrificio de Juanma Moreno es un mal menor, porque ha costado mucho consolidar esa marca en Andalucía, ¿no? Yo es que creo que gran parte, si no todo el éxito del Partido Popular en los últimos 4 años de mayoría absoluta se sostiene sobre la marca Juanma Moreno. Y sin esa marca personal, el PP nunca habría gobernado Andalucía con mayoría absoluta. Y después de este acuerdo dudo mucho que vuelvan a conseguirlo. ¿Y por qué digo esto? Porque el aura de moderación y centralidad de Juanma Moreno se ha basado siempre en un espejismo político raro. Y es que la política podía no ser ideológica, que se puede gobernar sin ideología y suplantarla por conceptos menos envenenados como el sentido común. Juanma Moreno se ha alimentado de la desafección política que hay en la sociedad, vendiéndose como un hombre no político. Y el pacto es, como no puede ser de otra manera, tremendamente ideológico y de una ideología ultra. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Aitor, te pregunto lo mismo que a Dani. ¿A ti te ha sorprendido el acuerdo? La respuesta es doble, sí por un lado y no por el otro, y me explico. El sí es porque Juanma Moreno dijo en campaña que bajo ningún concepto iba a pactar con Vox. Entonces, por ese lado yo creo que sí que sorprende además que ni siquiera haya intentado presionar a Vox, ¿no? Por ejemplo, María Guardiola, que fue la primera que pactó con Vox, fue a una primera investidura fallida. Y luego ya hubo una negociación, pero en este caso Moreno ni siquiera ha intentado eso. Pero por otro lado no nos puede sorprender porque la decisión final no es autónoma de Moreno. La decisión final la toma la Dirección Nacional del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, que es quien dirige desde Génova las políticas del Partido Popular, ¿no? No habrás encontrado a un dirigente del PP de ningún ámbito decir que Moreno no iba a poder firmar el acuerdo que quisiera, pero en privado muchos dirigentes autonómicos y estatales te reconocían la dificultad de que Moreno pudiera hacer algo diferente a lo hecho por sus compañeros de otras comunidades autónomas. Y esto en los pasillos, te lo decía mucha gente, es que este acuerdo va a ser igual que los demás y la necesidad de vigilancia desde Génova va a ser mucho menor que en otras ocasiones. Moreno no tenía la capacidad de tomar una decisión 100% autónoma. Aitor, ¿y por qué estratégicamente le conviene al PP, a Feijóo,
que esas negociaciones hayan sido rápidas. Es decir, una vez que se definió la negociación inicial, ¿no?, en Extremadura, que hubo más tiras y aflojas, las demás, no ha habido mucha cuerda tensada por parte del Partido Popular. ¿Por qué le conviene a Feijóo que todo esto haya sido tan rápido? Yo creo que hay dos elementos. El primero es que el propio Feijóo, a principios de julio de 2025, dio aquel discurso tan grandilocuente en el que se comprometió a no gobernar con Vox. Un año después tiene claro que sí o sí su hipotética, posible o probable, depende de a quién le preguntes, investidura va a tener que hacerla con Vox. A Feijóo le viene bien que se naturalice los acuerdos con Vox después de la ruptura de 2024. Hay que recordar que Vox entró en 2023 en 5 gobiernos autonómicos, en el verano de 2024 salió de todos en bloque de forma abrupta y eso catapultó a los de Santiago Abascal en las encuestas, y ahora están volviendo a los gobiernos con más poder, con más presupuesto, imponiendo más políticas. Bueno, si Feijóo consigue naturalizar esto, pues quizá ese efecto de miedo sea menor, ¿no? Dani, Vox pedía varias consejerías. Al final es una única consejería la que va a tener en la Junta de Andalucía, con competencias, eso sí, variadas: turismo, justicia, desregulación, que ya veremos qué significa exactamente, y administración local. Y con rango, eso sí, de vicepresidencia. Pero donde sí ha conseguido su objetivo es en el acuerdo de gobierno y en esto de la prioridad nacional, ¿no?, atravesando todo el acuerdo. Es como si, bueno, me conformo con pocas consejerías, pero lo ideológico te lo impongo, ¿no? ¿Qué dice el acuerdo en ese punto? Pues el acuerdo de gobierno PP y Vox está atravesado de principio a fin por las obsesiones xenófobas de la extrema derecha. Eso va a condicionar todas las políticas públicas, desde la sanidad, la educación, la vivienda. Es decir, que la demonización del inmigrante no se ciñe al concepto de prioridad nacional que tú has mencionado, ni al rechazo explícito de los menores extranjeros no acompañados. Es que hay medidas propias del apartheid, como segregar el coste que tiene para la sanidad pública atender a enfermos de una nacionalidad distinta a la española, o eliminar la enseñanza de la lengua y la cultura árabe aludiendo a razones de inseguridad en las escuelas andaluzas. Y Juanma Moreno, yo creo que alarmado por el impacto que esto iba a causar en su imagen pública, ha tratado de buscar un equilibrio, a mi juicio imposible, metiendo en el texto un preámbulo humanista muy en la línea del discurso del Papa que dio en el Congreso, que habla de la dignidad inherente a todo ser humano como postulado irrenunciable. Pero las medidas que están ahí son medidas que distorsionan la imagen que tenemos de los derechos públicos de los andaluces, incluidos los inmigrantes. A mí me llama mucho la atención que la Junta de Andalucía calcule cuánto cuesta atender a un enfermo extranjero y lo diferencie de la atención a los enfermos andaluces. Yo no sé si esto legalmente se puede hacer, ni técnicamente se puede hacer. El Vox ya lo planteó en el Parlamento y Juanma Moreno dijo que eso era ilegal y que técnicamente además era muy difícil hacerlo porque no hay una estadística en el Servicio Andaluz de Salud que contabilice a los enfermos que entran por la puerta por su color de piel o por su origen o por su nacionalidad. Claro, nos hablan de prioridad nacional y claramente, como nos escandaliza, pues nos lanzamos, ¿no?, a analizar qué hay en el documento sobre eso, pero el acuerdo de gobierno PP-Vox tiene muchas más cosas, como un punto en el que dice que se va a promover la caza como elemento turístico. Son más de 150 medidas. ¿Cuál te llama a ti más la atención o cuáles, Dani? Bueno, se ha hablado mucho del desmontaje de todo el planteamiento de lo que Juanma Moreno llamaba la Revolución Verde. Pues ahí se desmontan impuestos medioambientales, se cuestiona el Pacto Verde, se cuestiona la Agenda 2030, que Juanma Moreno lo ha llevado incluso en el PIN, en la solapa de la chaqueta. Todo lo que es lo que Vox llama fanatismo medioambiental, eso me llama mucho la atención porque es algo que yo creo que, esto sí, Juanma Moreno ha hecho una apuesta personal por ello. Eso chirría mucho en el pacto, porque eso es una gran incoherencia por parte de Juanma Moreno. Pero Juanlu, creo que no se ha destacado demasiado, quizá porque esto no viene de manera explícita, pero sí viene sugerida. La penúltima medida del pacto habla de la derogación de las leyes ideológicas. No se dice cuáles son las leyes ideológicas en el documento,
pero durante 4 años yo he escuchado a Vox en el Parlamento hablar de leyes ideológicas poniéndole nombre y apellido. Concretamente 3. La Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley en Defensa de los Derechos del Colectivo LGTBI, entre otras medidas que tienen que ver con la igualdad de género en la escuela, en la sanidad y tal. Vamos terminando, Dani. ¿Qué sabor de boca te deja este acuerdo? ¿Cómo crees que queda la figura de Juanma Moreno respecto al PP nacional? ¿Qué regusto te deja todo esto? Yo creo que el acuerdo este ya trasciende el análisis sobre la figura excepcional de Juanma Moreno, deja de ser ya un líder singular y una excepción dentro del Partido Popular. Ahora es un líder homologable al resto de presidentes autonómicos, pero creo que Andalucía ha cambiado desde ya. Creo que la comunidad más poblada de España se ha instalado en el marco mental de la ultraderecha y que los debates que vamos a ver ahora en el Parlamento nos sitúan en un retroceso acelerado de derechos civiles y que después tendremos que estar vigilantes en el BOJA, en el Boletín Oficial de la Junta, para contarle a los andaluces qué está pasando en realidad con sus derechos. Ahora inauguramos una legislatura que va a tener 2 tiempos, el binomio PP y Vox antes de las generales y el binomio después del resultado electoral. Vienen tiempos difíciles hasta que sepamos cuál es el alcance real de las medidas que están hoy en el documento de acuerdo. Aitor, la última también para ti. Cuando Feijóo dentro de unos meses empiece a decir que él no quiere gobernar con Vox, que sería muy difícil, imposible, que sería un lío, que él no quiere radicalizarse en determinados asuntos, que son sus líneas rojas. Bueno, visto lo visto, ya sabemos que como con Juanma Moreno, como con María Guardiola, no hay que creerse nada. No hay que creerse nada, esto para empezar. Él dirá, obviamente, que prefiere gobernar en solitario. Esto es una frase que va a decir. Y un detalle, el martes pasado dijo una cosa muy interesante, un acto informativo de Esther Muñoz, de la portavoz del PP en el Congreso, y fue presentada por José María Aznar, que es el referente ideológico y discursivo de este Partido Popular, sin lugar a dudas. Y habló de la necesidad de construir una mayoría nacional. Y yo creo que es el primer paso para naturalizar, también desde los aledaños de la dirección nacional del PP, la entrada de Vox en el gobierno, o ya veremos cuál es la fórmula, ¿no? Pero digamos como que un pacto de ámbito estatal con Vox. Si quiere gobernar, Feijóo está obligado porque los números no le van a dar de otra forma. Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, un saludo. Dani Cela, el diario.es Andalucía, gracias. Gracias a ti, Juanlu. Y antes de marcharnos... Decidir dónde pones tu dinero también es decidir qué mundo quieres construir. ¿Dónde duermen tus ahorros? En Triodos Bank creemos que el dinero tiene un poder transformador. Aplicamos estrictos criterios de exclusión y, por ejemplo, no financiamos directamente la industria armamentística, ni casas de apuestas, ni combustibles fósiles. Y solo financiamos proyectos sociales, culturales y medioambientales. Tu ahorro impulsa proyectos de la economía real, porque el dinero también puede hacer el bien. Únete al lado bueno. Únete a Triodos Bank. Más información en triodos.es. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.